Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a poner la lupa sobre un tema bien complejo y que está dando mucho que hablar en Uruguay, la regulación de las plataformas digitales, estas gigantes que usamos a diario. Se ha hablado incluso de censura. Queremos entender qué hay realmente detrás de todo esto, Exacto. porque la situación allá es particular. Parece que Uruguay va por dos caminos a la vez para regularlas. Así es, dos vías paralelas. Una, que tiene que ver con lo laboral, ya es ley, está aprobada. La otra, que busca una gobernanza democrática. Bueno, esa es una propuesta todavía. Y es la que genera más chispas, digamos. Sí, ahí está el debate más fuerte. Nos vamos a basar en varias investigaciones, documentos que explican estos dos intentos, el contexto, las ideas fuerza. Claro. Y el objetivo hoy es justamente desglosar esas dos vías. Ver qué onda con eso de la censura, si están así o no. Entender qué es esto de la gobernanza basada en derechos humanos que proponen. Y bueno, cómo se conecta todo. Poner un poco de claridad. Perfecto. Empecemos entonces por esa idea de bifurcación, de los dos carriles, el que ya es una realidad, la ley laboral. ¿Qué logró exactamente y por qué es importante? Bueno, esa es la Ley 20396. Se enfoca sobre todo en trabajadores de plataformas, tipo reparto, transporte urbano de pasajeros. Lo que busca es darles un piso mínimo de protección. Ajá. Y lo interesante es que esta ley, que la impulsó el Ejecutivo, avanzó bastante rápido en el Parlamento. Ya está aprobada y de hecho reglamentada desde mediados de 2025. ¿Y qué es lo más destacable de esa ley, más allá de los derechos puntuales? Varias cosas son clave. Primero, y esto es fundamental, afirma la jurisdicción uruguaya. Hay un artículo, el 4, que dice clarito, la ley aplica acá, en Uruguay. No importa dónde esté la sede de la empresa. O sea, un mensaje fuerte de soberanía. Si operas acá, cumples la ley de acá. Exactamente. Es un mojón importante frente a empresas globales. Algunos análisis dicen que es un modelo legislativo potente por eso mismo. Entendido. ¿Qué más? Segundo, define formalmente lo que es la gestión algorítmica. La reconoce como el sistema que usa algoritmos para asignar trabajo, optimizarlo, evaluar a las personas. Es un reconocimiento legal de que la tecnología dirige el trabajo. Le pone nombre a algo que todos vemos. Tal cual. Y tercero, establecer reglas sobre el tiempo de trabajo, que se cuenta desde que te logueas, digamos. Y también el derecho a desconectarte, a no estar disponible fuera de tu horario. Pone un límite de horas por semana por plataforma también. Leí también algo que suena muy actual, la reputación digital. Sí, y es súper importante. La ley dice que hay que proteger la reputación digital del trabajador. Reconoce que esas estrellitas, las calificaciones en la app, te afectan el bolsillo directamente. Claro. Entonces conecta derechos laborales más clásicos con el control de tus datos digitales. Es un avance para entender cómo funciona este trabajo hoy, que es mitad físico, mitad digital. Ahora, esta ley se aprobó pero no sin debate, ¿cierto? El gobierno la impulsó, pero hubo críticas. Es verdad. Desde la oposición, por ejemplo, desde el Frente Amplio, hubo voces como la del senador Núñez que plantearon algunas preocupaciones. Del tipo. Bueno, decían que quizás la ley podía terminar consolidando el trabajo autónomo en casos donde la justicia ya había dicho que había una relación de dependencia. Y también preocupaba un poco que abriera la puerta a acuerdos individuales por fuera de la negociación colectiva tradicional. Algunos lo vieron como un paso atrás en ese sentido. Pero a pesar de eso, se aprobó. Y las fuentes que consultamos sugieren que ese éxito fue como una cabeza de puente política. Puede ser. Exacto, esa es una buena forma de verlo. Demostró que era posible, políticamente hablando, meter mano y legislar sobre cómo operan económicamente estas multinacionales en Uruguay. Sentó un precedente. Justamente. Mostró que el Estado podía y quería intervenir ahí. Y eso quizás allanó un poco el camino para la discusión que vino después, la más compleja, la de la gobernanza. Bien, clarísimo ese primer camino, el laboral, que ya se recorrió. Ahora sí, metámonos en el segundo, el que genera los titulares sobre censura, la propuesta de gobernanza democrática, o las bases. ¿De dónde sale esto? ¿Qué busca? Bueno, esta iniciativa tiene otro origen. Nace más de la sociedad civil, organizaciones como Datisoc, Observacom,
CAINFO y también de la academia. El objetivo es distinto. No es solo tocar un aspecto, como lo laboral, sino proponer una regulación más integral del rol de las plataformas en la democracia, en los derechos fundamentales. A ver si entiendo. Gobernanza democrática sería como ponerle reglas a las plataformas para que jueguen limpio dentro de la democracia, que sean transparentes, algo así. En esencia, sí. Es buscar que ese poder enorme que tienen sobre cómo circula la información, sobre el debate público, que lo ejerzan con responsabilidad, con transparencia y respetando los derechos humanos básicos, libertad de expresión, acceso a la información, etc. Ok. ¿Y por qué surge esta necesidad ahora? ¿Qué pasó? Mencionaste un caso que parece clave. Sí, el caso del medio digital Sudestada es muy gráfico. Un medio independiente uruguayo. Publicaron investigaciones periodísticas sobre supuesta corrupción en la justicia uruguaya. Y al poco tiempo, Google eliminó esas notas de sus resultados de búsqueda. Desaparecieron. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Qué dijo Google? Bueno, recibieron denuncias anónimas. Alegaban violación de derechos de autor y protección de datos. Pero lo llamativo y lo problemático, según los análisis, es que Google terminó aplicando normas de Estados Unidos o de Europa. Leyes que, en principio, no tienen jurisdicción directa sobre un medio uruguayo publicando sobre temas uruguayos para gente en Uruguay. Me imagino la impotencia de Sudestada. Pudieron reclamar fácil. Ahí está el nudo del problema. Fue muy difícil para Sudestada siquiera defenderse o apelar esa decisión sin tener que meterse en un juicio carísimo en el extranjero. Ah, claro. Eso dejó en evidencia una asimetría de poder brutal y la falta de un debido proceso que fuera accesible acá, en Uruguay. Entonces, lo que este caso puso sobre la mesa, según leemos, es que una amenaza real, concreta, a la libertad de prensa en Uruguay, en lo digital, vino de una decisión de una empresa extranjera, actuando con reglas de afuera y sin rendir cuentas efectivas acá. No vino del gobierno en ese caso. Exactamente. Ese episodio fue como un catalizador. Impulsó fuerte la discusión sobre por qué se necesita regular la gobernanza. Demostró que sin reglas claras y sin mecanismos de defensa locales, los medios, los ciudadanos, quedamos vulnerables a decisiones que toman actores privados muy poderosos de forma bastante opaca. Y esto se conecta con cómo se entiende la libertad de expresión en Uruguay, ¿verdad? Que no es solo poder decir lo que uno piensa. Correcto. Las fuentes jurídicas recalcan eso. La Constitución uruguaya protege la libertad de expresión, LDE, le dicen a veces, en dos dimensiones. Una es tu derecho a tener ideas y expresarlas. La otra, inseparable, es el derecho a difundir esas ideas, por cualquier medio, para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Es la dimensión social del derecho, el derecho a recibir información también. Lo que quiere decir que si una plataforma te baja un contenido o te lo oculta con el algoritmo, está limitando directamente esa dimensión social, esa difusión. Desde esta mirada, lo que hicieron las plataformas en el caso Sudestada, sin un proceso claro y justo, no es solo un problema de negocios, es una falla en proteger un derecho humano clave. y eso haría que regular no sea solo una opción. Exacto. Algunos argumentan que se convierte en una obligación del Estado, un deber para garantizar esos derechos democráticos en el mundo digital de hoy. Entendido el porqué, volvamos entonces a las bases, a este marco de gobernanza. Dijiste que surgió de la sociedad civil, de la academia. ¿Cómo fue el proceso? No fue una ley que el gobierno presentó de un día para el otro. No, para nada. La forma de hacerlo fue muy distinta a la ley laboral. Empezó con un diagnóstico, un estudio bien detallado, que se publicó por mayo de 2025. Y ese informe fue crítico con cómo se venía discutiendo el tema antes. ¿Qué criticaba? Que las discusiones eran muy reactivas. ¿Viste? Se halló un problema y se intentaba parchar. Y muy fragmentadas. Se hablaba de consumidor por un lado, de datos por otro, de propiedad intelectual por otro, pero sin una visión de conjunto. Y sin estudios serios de impacto. ¿Y qué propusieron para cambiar eso? Un diálogo amplio, estructurado, pero antes de escribir la ley. Invitaron a todos los actores. Al gobierno, claro, pero también a las plataformas, a la sociedad civil, a los medios, a la academia, lo que se llama un enfoque multi-stakeholder. Con múltiples partes interesadas. Eso mismo.
La idea era buscar consensos técnicos, principios comunes y tratar de despolitizar la discusión inicial lo más posible. Y parece que funcionó en parte porque las fuentes dicen que hubo apoyo de varios partidos políticos, al menos al proceso de diálogo en sí. Suena más deliberativo, más construido. ¿Y cuál es la filosofía de fondo de estas bases? Se alinean directamente con unas directrices de la UNESCO para la gobernanza de plataformas digitales. Y esto es importante porque pone los derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la info, privacidad, en el centro de todo. Supera las miradas que ven a las plataformas solo como un negocio o un mercado. Y acá llegamos al punto caliente, la acusación de censura. ¿Cómo responde esta propuesta a esa crítica tan fuerte? Bueno, el principio fundamental y la respuesta directa es regular procesos, no contenido. Este es el corazón de las bases. La idea no es que el Estado o un ente regulador se ponga a decir esto se puede decir y esto no. Eso sí sería censura. Claro. En cambio, lo que busca es poner reglas claras, justas, sobre cómo las plataformas toman las decisiones que afectan qué vemos y qué no. Cómo manejan el contenido. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? ¿Qué tipo de reglas de proceso proponen? Principalmente, transparencia algorítmica. O sea, que las plataformas expliquen cómo funcionan sus sistemas, cómo priorizan, recomiendan, moderan o bajan contenido. Para entender un poco mejor por qué vemos lo que vemos o por qué desaparece algo, o fenómenos como la desinformación viral o el famoso shadow banning. El shadow banning. Sí, eso es cuando te hacen como invisible, ¿viste? Tus publicaciones no les llegan a la gente, pero a vos no te avisan. Como una especie de silenciamiento oculto. Ah, entiendo. ¿Y qué más proponen? Segundo, mecanismos de apelación. Que sean robustos, justos y accesibles acá, en Uruguay, para los usuarios a los que les bajan contenido o les cierran la cuenta. Esto solucionaría directamente el problema que tuvo Sudestada. Poder reclamar acá. Entiendo. O sea, no es decir, este contenido es malo, sino más bien, si vas a sacar algo, tenés que tener reglas claras, aplicarlas parejo y darme derecho a defenderme. Exactamente. Es asegurar el debido proceso, pero en el ámbito digital privado. Y además, algunas organizaciones que impulsan esto, como Datisoc, insisten en que hay que limitar o incluso prohibir los filtros automáticos de contenido si no tienen una buena revisión humana detrás. ¿Por qué? Para evitar la vigilancia masiva y para que no se termine restringiendo la libertad de expresión más de la cuenta de una forma que choque con los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, volviendo a la narrativa de la censura, ¿cómo lo explican las fuentes? ¿Por qué se usa esa palabra? La describen como una inversión retórica. O sea, usar la palabra censura para atacar una propuesta que en realidad busca combatir la censura corporativa. La censura de las propias empresas. Claro, las decisiones arbitrarias, opacas de las plataformas que ya hoy limitan la expresión. La propuesta busca proteger los derechos de los usuarios frente a eso. Y al enfocarse en los procesos, este enfoque protege contra la arbitrariedad de las empresas, pero también hace más difícil que el Estado use la regulación para censurar indirectamente. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, presionando a las plataformas para que bajen contenidos que le molestan al gobierno de turno. Si hay reglas claras de proceso, es más difícil hacer eso por la puerta de atrás. Es una diferencia clave. Regular para proteger la libertad versus regular para controlarla. Y este modelo, al seguir a la UNESCO, también intenta posicionar a Uruguay. Sí, busca que Uruguay se ponga a la vanguardia, con un modelo regulatorio moderno, alineado con lo que se está haciendo en otros lados, como la Ley de Servicios Digitales, la DSA en Europa. Quiere reforzar esa imagen de país líder en derechos digitales y gobernanza democrática en la región, que sea un marco que pueda dialogar con otros. Ok, ahora, saliendo un poquito del tema específico de la moderación de contenido, ¿qué otros desafíos o riesgos ven las fuentes en el ecosistema digital uruguayo? Cosas que quizás corren en paralelo a esta discusión. Sí, identifican varios puntos críticos más. Uno importante es la vigilancia estatal. Mientras se debate cómo controlar el poder privado de las plataformas, algunas organizaciones de derechos digitales también alertan sobre riesgos que vienen del propio Estado en el mundo digital. ¿Te referís, por ejemplo, al monitoreo de redes sociales o cosas así? Exactamente. Se habla del ciberpatrullaje,
que es cuando las fuerzas de seguridad vigilan la actividad online. Hay reportes que citan organismos como DATISOC y hasta la OEA, que sugieren que a veces esa vigilancia se usó contra voces críticas al gobierno o contra lo que se etiqueta muy genéricamente como fake news. Y también se ha mencionado el despliegue de tecnologías de reconocimiento facial, a veces sin las suficientes garantías para los derechos humanos. Eso plantea una tensión complicada, ¿no? Regular a las empresas sin darle demasiado poder de control al Estado. Totalmente. Revela lo que algunos llaman una simetría del riesgo. Para tener una libertad digital real, tenés que mirar las dos relaciones. La horizontal, entre la plataforma y el ciudadano, moderación, algoritmos, y la vertical, entre el Estado y el ciudadano, vigilancia, protección de datos frente al gobierno. No podés descuidar ninguna. Otro desafío que mencionaste antes era la fragmentación legal. Sí, el diagnóstico inicial de las bases lo marcaba fuerte. El montón de leyes que hay ahora, de consumidor, de propiedad intelectual, de datos, no están pensadas para los problemas sistémicos de las plataformas. No hay una visión integral. Y esa fragmentación hace difícil, por ejemplo, resolver bien casos como el de Sudestada, que cruzan fronteras. Y también se mencionaba una brecha de madurez. ¿Qué significa eso? Se refiere a que Uruguay es líder en la región en conectividad, en acceso a Internet, a tecnología, pero esa madurez tecnológica no se ve reflejada todavía en una protección igual de fuerte de los derechos digitales, ni en una discusión pública, digamos, suficientemente profunda sobre temas difíciles como cuándo está justificado bloquear contenido, o la vigilancia estatal, o la violencia de género en línea. Hay como un desfasaje entre los fierros y la capacidad social y regulatoria para manejarlos bien. Entendido. Frente a todo este cuadro, las dos vías, Sudestada, los riesgos de vigilancia, la fragmentación si la propuesta de las bases siguiera adelante, ¿qué haría falta para que funcione bien? ¿Cuáles son las recomendaciones principales? Las recomendaciones ponen mucho el foco en la capacidad real de llevarla a la práctica. Primero, y esto es clave, crear una autoridad reguladora especializada. Un organismo nuevo. Sí, un ente independiente del gobierno de turno, pero con músculo técnico, que pueda de verdad entender y auditar algoritmos, investigar qué hacen las plataformas y hacer cumplir las reglas, que son complejas. Advierten que sin esa capacidad del Estado, la ley puede ser letra muerta. Tiene sentido. Una ley compleja necesita un árbitro que esté a la altura. Justamente. Segundo, que la transparencia algorítmica sea obligatoria y bien detallada. No alcanza con que digan usamos algoritmos. Tienen que explicar cómo funcionan los sistemas que amplifican, ocultan, etiquetan o bajan contenido. Ok. Tercero, garantizar la portabilidad de datos y también de la reputación. O sea, extender ese principio que ya está en la ley laboral a todos los usuarios. Que tengas más control y que no te puedan cancelar la cuenta sino más, arbitrariamente. Y sobre la jurisdicción, ese punto fuerte de la ley laboral. Recomiendan fuerte importar esa misma idea, el artículo 4, a la ley de gobernanza. Dejar clarísimo que las reglas uruguayas aplican a cualquier plataforma que opere fuerte en el país, esté donde esté su casa matriz. Es vital para que no se laven las manos. Evitar que se escapen. Exacto. Y como modelo sugieren mirar la Ley de Servicios Digitales Europea, la DSA, sobre todo en cómo les exige a las plataformas evaluar los riesgos grandes, sistémicos, que generan sus servicios. Muy bien. Creo que ahora el panorama está bastante más claro. A ver si resumimos. Uruguay está yendo por dos caminos para regular plataformas. Uno, el laboral ya es ley. Sentó un precedente clave al afirmar la soberanía regulatoria. Ajá. El otro, la propuesta de gobernanza democrática, las bases, todavía se debate. Busca transparencia y debido proceso en cómo las plataformas manejan la información, el discurso. Correcto. Vimos que la polémica por la censura parece más bien una distorsión, que el objetivo real de esta segunda vía, inspirada en la UNESCO, es regular los procesos, el cómo deciden cómo apelar, no el contenido, justamente para proteger la libertad de expresión de la arbitrariedad de las empresas. Y el caso Sudestada mostró por qué esto se ve como necesario. Exacto. Y la idea de fondo que transmiten las fuentes es esa. Esta propuesta de gobernanza busca reequilibrar el poder entre las plataformas gigantes y los ciudadanos, los medios. Proteger derechos en el mundo digital, no darle herramientas de censura al Estado. Pero su éxito depende. Depende críticamente de dos cosas, sí. Primero,
que se logre el consenso político para sacar una ley así integral basada en derechos humanos. Y segundo, y no menos importante, que el Estado uruguayo invierta en serio en crear esa capacidad técnica, esa autoridad reguladora competente para poder aplicarla de verdad. Sin eso, se corre el riesgo de que quede en una linda declaración de principios, pero sin efectos reales. Y para ir cerrando, queda una reflexión picando, ¿no? Las fuentes marcan una tensión. Por un lado, el poder enorme de las plataformas para moderar o a veces censurar lo que decimos en privado. Por otro, el potencial del Estado para vigilar, como sugieren las alertas sobre el ciberpatrullaje. ¿Es una tensión real? Entonces, la pregunta es, ¿cómo encuentra un país, sea Uruguay o cualquier otro, el equilibrio justo? ¿Cómo regulamos a los gigantes privados para proteger la libertad sin darle al Estado herramientas que puedan usarse para limitarla? En definitiva, ¿cómo se supervisa bien el mundo digital cuando los que supervisan también necesitan ser supervisados? Una pregunta compleja sin duda. Da para seguir pensando.